Muy buenos días, licenciado. Hoy vamos a presentar nuestro trabajo final sobre los ángulos, los planos, las tomas y los movimientos. Mi nombre es Marcelo Yapura Quispe, soy jefe de grupo. Buenos días. Hoy hablaremos sobre un elemento fundamental del lenguaje cinematográfico, los ángulos de cámara. La posición de la cámara en relación al sujeto u objeto filmado tiene un gran impacto en la forma en que percibimos la escena y las emociones que transmite. El ángulo normal coloca la cámara a la altura de los ojos del sujeto, creando una sensación de neutralidad y objetividad. Ángulo picado coloca la cámara por encima del sujeto, haciéndoles parecer más pequeño, vulnerable o incluso insignificante. Picado coloca la cámara por debajo del sujeto, haciéndolo parecer más grande, imponente o incluso amenazador. Los ángulos de cámara también pueden usarse para crear emociones específicas en el espectador. Por ejemplo, un ángulo picado puede usarse para generar una sensación de miedo o vulnerabilidad, mientras que un ángulo contrapicado puede crear una sensación de admiración o heroísmo. Es importante que el director elija el ángulo de cámara adecuado para cada escena, teniendo en cuenta la historia que quiere contar y las emociones que quiere evocar al público. En resumen, los ángulos de cámara son una herramienta esencial para el director, permitiéndolo guiar la mirada al espectador, contar una historia de manera más efectiva y transmitir una amplia gama de emociones. Muy buenas noches. Hoy les voy a explicar sobre los planos de cámara y los tipos de planos. Se preguntarán, ¿qué son los planos de cámara? Los planos de cámara son las diferentes maneras en las que se puede encuadrar a escenas a los personajes dentro de un cuadro cinematográfico o fotográfico. Los tipos de planos. Los tipos de planos tienen tres tipos de planos: los planos descriptivos, los planos narrativos y los planos expresivos. Planos descriptivos. En los planos descriptivos está el plano general, en la cual te muestra un escenario amplio y te facilita identificar a los personajes en el lugar que se encuentra. Y el plano entero. El plano entero muestra al personaje de cuerpo entero dentro del encuadre. Planos narrativos. En el plano narrativo se encuentra el plano americano. En el plano americano te muestra de cabeza hasta las rodillas, y en el plano medio es más considerado como un plano de retrato, ya que esto también podemos tomarle importancia a los factores emocionales del sujeto. Planos, planos expresivos. Dentro de los planos expresivos está el plano corto. En el plano corto muestra las caras de los personajes de cabeza a los hombros, y en el plano detalle muestra un objeto o una parte del objeto, o también podría ser una parte del personaje. Eso sería todo de los planos. Espero que les haya gustado. Una toma es todo lo que capta la cámara. Son las posiciones que grabamos cuando hacemos videos. Si solo quieres salir hablando solo tú, te recomiendo un plano medio, el cual es de la cintura hacia arriba. Sirve para que prestes más atención a lo que estás diciendo. Ahora que si quieres mostrar más a detalles de un objeto, te recomiendo un close-up, el cual es como la siguiente escena. Esto sirve para mostrar objetos y con una voz de fondo mientras grabamos. Sé creativo con tus escenas. Algo que nos ha funcionado es tomar escenas desde diferentes ángulos, esto con el objetivo de mantener tensión en el video. Puedes usar tomas en picada para ver a un objeto como más pequeño o algo inferior, como también el contrapicado. Y también el contrapicado, si quieres ver a una persona un objeto más grande o algo más superior. Esto mayormente lo utilizan en películas cuando los superhéroes llegan desde el cielo, ¿no? En resumen, la toma es todo lo que capta una cámara en una secuencia, y esa escena mayormente se repite varias veces, varios intentos hasta que una secuencia sea correcta, y eso se elige para editar. Buenos días. Hoy voy a enseñarte cuáles son los movimientos de cámara que todos deberían conocer.
Para empezar, ¿qué son los movimientos de cámara? Son tipos de planos cinematográficos y ángulos en el cine que buscan transmitir diferentes emociones en cada plano que cambia. Además que en el mundo del cine es un lenguaje audiovisual que se refiere a los desplazamientos de la cámara. Aprender sobre estos tipos de movimientos de cámara puede ser confuso ya que varía el concepto en diferentes países. Aún así, voy a enseñarte los más importantes que pude investigar. Empezamos. Bien, los movimientos sin desplazamiento de la cámara. Estos movimientos son siempre sobre el eje de la cámara. El primer movimiento de cámara sin desplazamiento es el pan. Es un movimiento similar al de la cabeza cuando se mueve horizontalmente. Se utiliza para presentar y dar una visión general de un lugar grande. Aquí un ejemplo. Continuando, el segundo ejemplo de movimiento de cámara sin desplazamiento es el tilt. Es otro movimiento de cámara habitual y simula cuando la cabeza se mueve en vertical sobre su propio eje, es decir, sube y baja. Aquí otro ejemplo. Movimientos de cámara con desplazamiento. Estos tipos de movimiento de cámara se conocen como traveling, ya que hace referencia al desplazamiento de la cámara. Se usan con diferentes herramientas y ahora voy a darte como ejemplo dos traveling. El primero es traveling circular. Este tipo de movimiento de cámara, también conocido como 360, se hace montando unas vías de forma circular. También se puede hacer con una Steadicam o gimbal. Este movimiento de cámara en el cine es un recurso que nos ayuda a celebrar la unión de dos personajes, dar un aspecto épico a los personajes, mostrarnos un baile o seguir movimientos físicos en particular. Ahora un ejemplo. Y por último ejemplo, el traveling vertical. Este movimiento puede recibir diferentes nombres según el país y la cultura. Cinematográfico, claro. Por ello también se le suele conocer como pedestal. Básicamente se trata de un movimiento de desplazamiento de arriba hacia abajo, o viceversa. Este tipo de movimiento de cámara físico nos ayuda a relevar elementos que no vimos en un principio, explorar lugar y seguir a un personaje alterando su altura, así dándole un drama a la escena. Último ejemplo. De ese modo doy fin a esta pequeña explicación dando estos pequeños ejemplos. Gracias por su atención. Hasta luego.